La semana pasada, al iniciar el curso, estuvimos hablando de que este se iba a desarrollar en el contexto de las especificaciones AASHTO. Todos conocen que el AASHTO, ¿no?, es una institución americana que nos está encargada de ver todos los medios de transporte, ¿no?, que tienen en Estados Unidos. Y esta institución tiene una división de puentes, ¿no? Y esa división de puentes redacta una serie de documentos que están ligados al diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de puentes. Entonces, eso lo mencionamos la semana pasada. El manual de puentes que tiene el Perú es una versión de las especificaciones AASHTO. No me acuerdo de qué año, creo que es del 2014, si la memoria no me traiciona, ¿no? Y la última versión de las especificaciones AASHTO LRFD para el diseño de puentes corresponde al 2017, que es la octava edición. Lo bueno de todo esto es, y creo haberles comentado, que estas especificaciones AASHTO para el RFD, especificaciones AASHTO LRFD para el diseño de puentes, son una de las mejores especificaciones desarrolladas hasta la actualidad por el ser humano. Entonces es un documento muy bien logrado. Y obviamente hay que conocer algo de estas especificaciones. Hay términos en estas especificaciones que solo tienen cierta connotación dentro de las especificaciones. Por ejemplo, ¿qué es un puente, no? Un puente, escuchado que es una estructura que permite salvar un obstáculo, pero la idea es que para que clasifique como puente tiene que tener un claro mínimo de 6 metros. Esa sería la definición básica de un puente, ¿no? Lo que comentaba hace rato, en la figura de la izquierda se aprecia el documento publicado por el AASHTO, denominado Especificaciones AASHTO LRFD para el diseño de puentes, la octava edición, que corresponde a 2017, ¿no? Y luego tenemos el manual de puentes. La última edición del manual de puentes es del 2018, ¿no? Sí, pero que ha sido tomada o desarrollada tomando como referencia, si no mal recuerdo, disculpen, las especificaciones AASHTO de 2014 o 15, sí, pero por ahí va, ¿no? Luego de las cosas que me parece son importantes recordar es que los puentes luego se dividen o tienen sus partes, ¿no?, el puente como tal. Y hemos encontrado 3 partes, ¿no? Sí, en realidad algunos dicen 2, pero como soy medio Contreras, yo digo 3, ¿no? Y como partes puedo mencionar la superestructura, la subestructura, ¿bien?, y los apoyos. Recuerden que cuando se tienen estructuras monolíticas, es decir, la superestructura y la subestructura están unidas rígidamente, ¿no?, están unidas rígidamente, entonces ya no hay necesidad de los apoyos. Los apoyos son necesarios cuando la superestructura y la subestructura están separados, lo que también a mi estilo he llamado construcción sobrepuesta. O sea, tengo 2 tipos de construcción: construcción monolítica, superestructura y subestructura rígidas, unidas de manera rígida, y construcción sobrepuesta, en la que
La superestructura y la subestructura están separadas y unidas o conectadas mediante los apoyos. La superestructura está conformada por todos los elementos estructurales, escuchen, todos los elementos estructurales que conforman el tramo horizontal del puente. Entonces, la superestructura está conformada por todos los elementos estructurales que conforman el tramo horizontal del puente. Bueno, todo este rectángulo de acá viene a ser el tramo horizontal del puente, ¿bien? Que es aquella parte del puente por la que van a ir circulando los vehículos, ¿no? Y la subestructura está conformada por todos aquellos elementos estructurales que le dan el soporte al tramo horizontal del puente, que le dan el soporte a la superestructura. Y bueno, ya los dispositivos de apoyo o los apoyos son elementos que permiten ligar la superestructura y la subestructura, ¿no? Los dispositivos de apoyo se pueden diseñar para transferir todas las fuerzas de la superestructura a la subestructura o ciertas fuerzas para que, digamos, tengan la capacidad de transferir todos los movimientos de la superestructura a la subestructura, o se pueden diseñar para transferir solo ciertos movimientos, es decir, permitir movimientos relativos entre la superestructura y la subestructura. La superestructura, que aquí muy bien se ha marcado, miren, hay una línea horizontal que define o limita la superestructura y la subestructura. La superestructura, bueno, aquí en el corte de la figura de la izquierda, la superestructura se inicia de esta línea hacia arriba. Bien, tiene sus componentes, ¿no? Y como componentes tiene el tablero o sistema de tablero y la estructura principal. Pues, bueno, le voy a poner estructura principal, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tablero es aquel elemento que recibe de manera directa el peso de la sobrecarga vehicular, ¿no? Y luego se encarga de distribuir ese peso hacia la estructura principal. Por ejemplo, en este caso, el que va a recibir de manera directa el peso de los vehículos es la losa, y luego la losa va a trasladar ese peso hacia estas vigas. Bien, así es. Entonces, ese es el tablero. Y un sistema de tablero es un conjunto de elementos de la superestructura que reciben el peso de la sobrecarga vehicular y luego lo trasladan a la estructura principal. Bien. Entonces, miren, ese es el tablero, ¿no? Tablero o sistema de tablero. Entonces, y la estructura principal es aquel elemento de la superestructura que recibe la carga del tablero o del sistema de tablero y luego lo traslada hacia la subestructura o hacia los apoyos. ¿Bien? En la foto de la derecha se nota claramente aquí la superestructura que sería de aquí hacia arriba. Bueno, no se aprecia claramente el tema, pero ahí hay una serie de vigas de concreto, ¿bien?, que son paralelas, y encima de esas vigas hay una losa. Entonces la losa es el tablero, ¿bien?, y las vigas representan la estructura principal. La subestructura, ¿bien?, la subestructura, como hemos comentado, son todos aquellos elementos estructurales que le dan el soporte al tramo horizontal del puente.
Y la subestructura, a su vez, se subdivide en pilares y estribos. Bien. Los pilares son los apoyos interiores y los estribos los apoyos extremos. Bien, esto de acá lo voy a pasar. Sigo pasando aquí, tal vez si se note un poquito más de claridad el término de sistema de tablero, ¿no? Miren, en la esquina derecha inferior se muestra el esquema estructural de un puente reticulado, ¿no? Como verán, en este caso, por acá hay un estribo y acá hay otro estribo. ¿Bien? Entonces, la estructura principal son las armaduras, porque son aquellas que trasladan el peso del sistema de tablero hacia la subestructura. ¿Bien? Y el sistema de tablero estaría conformado en este caso por el tablero propiamente dicho, estas vigas de color verde que se llaman largueros y estas vigas de color azul que se llaman vigas de piso. Entonces, el tablero, los largueros y la viga de piso son los encargados, los elementos encargados de recolectar todos los pesos y trasladarlo, todas las cargas y trasladarlo hacia la estructura principal que es la armadura, ¿no? Entonces ahí hay un conjunto de elementos, ¿no?, que se encargan de hacer esa recolección. Hay ese conjunto de recolección de cargas, ¿no? Ese conjunto de elementos que recolectan la carga y luego lo trasladan hacia la estructura principal se llama el sistema de tablero, ¿no? Aquí, bueno, algunos componentes adicionales. Miren la superficie rodadura, que puede ser una capa sobrepuesta sobre la losa. El asfalto, o puede ser un sobreespesor de la losa, ¿no? Las veredas, las barreras y las barandas, ¿no? Las juntas de expansión. Por acá está la losa de aproximación y ahí están marcados los carriles, ¿no?, que es todo el espacio que se destina al tránsito de los vehículos, ¿no? Y en la figura o en la foto de la derecha, que se ve de un puente de abajo hacia arriba, bueno, se notan claramente aquí el pilar. El pilar, como ven, es un pilar tipo pórtico conformado por 3 columnas, 1, 2, 3 columnas, y una viga superior. Esta viga superior se llama la viga cabezal, ¿no? Y se notan aquí las vigas, que son vigas de concreto reforzado, y la losa. La losa que estoy marcando acá es el tablero, ¿bien? Luego la viga y la estructura principal, porque es la que toma el peso del tablero y luego lo traslada hacia los apoyos. Bien, en cuanto a la subestructura, hemos mencionado que son los estribos y pilares. Tal vez ahí quedemos corto porque hay una gran variedad de estribos y pilares, entonces es difícil clasificarlos, ¿no? Las especificaciones AASHTO se van clasificando los estribos como cortos, de profundidad parcial, profundidad total y el estribo integral. Un estribo será integral cuando está unido de manera rígida con la superestructura. Y hay también semi-integrales, es decir, hay unas variedades aquí que quizás me parecen medio raras, ¿no? Bien, esto tiene que ver, la clasificación, dada en las especificaciones AASHTO, tiene que ver mucho con la relación que existe entre el nivel de la cimentación del estribo, el pie del terraplén y la coronación del terraplén. Si la profundidad de cimentación
queda muy cerca a la coronación del terraplén o del relleno. Decimos se trata de un estribo corto, ¿no? Y si, digamos, el nivel de cimentación está entre ¿no? el pie y la coronación de profundidad parcial, y si, digamos, la cimentación o el fondo de cimentación queda por debajo del pie del terraplén, decimos que es un estribo de profundidad total. Hay otras clasificaciones de los estribos que se pueden ir mencionando, ¿no? El caso de los pilares, bueno, hay también una gran variedad, ¿no? En realidad, bien difícil hacer una agrupación para fines de clasificación, ¿no? Pero los más elementales, ¿no? Un pilar tipo muro, un pilar tipo T o cabeza de martillo, que le llaman un pilar tipo pórtico, y como notan aquí, la superestructura, que hacia arriba está desligada de la subestructura. Y por acá tenemos pilares, por ejemplo, tipo cabeza de martillo y un pilar tipo muro, en los que son monolíticos con la superestructura. Entonces, hay una variedad muy grande de pilares que hacen, insisto, difícil establecer un criterio de clasificación. Y en cuanto a los apoyos, bien, son los elementos encargados de trasladar el peso de la superestructura a la subestructura, y estos se pueden diseñar para, digamos, permitir ciertos movimientos relativos entre la superestructura y la subestructura. Por ejemplo, estos se pueden, digamos, diseñar para que se comporten como apoyos de expansión, ¿no? O se pueden diseñar para que se comporten como apoyos fijos articulados, es decir, a eso se refiere, ¿no? Y hay apoyos elastoméricos, deslizantes, multirrotacionales, que estos son para grandes cargas, apoyos mecánicos de acero, los fijos, articulados, los tipo mecedora y los tipo patín. Los más frecuentes ahora son los apoyos elastoméricos, ¿no? Sí. Los más usados, ¿no? Bueno, luego quedó esto de acá de los tipos de puentes, que espero hoy día ustedes, con su participación, nos ayuden a ir aclarando una que otra idea con respecto a esto, ¿no?